Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana y vamos a iniciar con la escuela dominical. Vamos a iniciar con una oración. Los invito a que nos pongamos en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nuevamente nos permites estar reunidos en este lugar, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor. Señor, ponemos en tus manos esta escuela dominical, Padre, que sea de bendición para nuestras vidas, que nos permita aprender, Señor, y también podamos aplicarlo a nuestra vida diaria, Señor. Señor, también ponemos en tus manos el culto. Agrádate de todo lo que vamos a hacer, Señor, porque es para ti, Padre, para darte la honra y gloria que tú te mereces, Señor. Señor, te pido por aquellos hermanos que han de venir, que apresure sus pasos. Los que no, tú conoces las causas y bendíceles donde se encuentran, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos para todo lo que hagamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, esta semana vamos a iniciar una serie de estudios, continuando con las 9 marcas de una iglesia sana. Hemos estado viendo distintas marcas que podemos ver que es una iglesia sana o realmente le falta. Algunas de las marcas que hemos visto, primeramente vimos ahí sobre la predicación, que debe de ser de una manera expositiva, ahí recordando algunas cositas. Vimos acerca del evangelio, de las buenas nuevas, y bueno, la semana pasada concluimos con lo que fue el evangelismo y estuvimos viendo ahí cómo nos corresponde a cada uno de nosotros el evangelizar y cuáles son las motivaciones que se nos da de acuerdo a la palabra de Dios. Y bueno, vimos ahí algunas. Estuvimos viendo cómo debe de ser nuestra evangelización cómo debemos de evangelizar a las personas. Y bueno, la semana pasada ahí concluimos con que es un deber de la iglesia, y la iglesia, a través del testimonio que da, puede también ser ahí de dar un buen evangelismo a las personas de afuera. Y bueno, hoy vamos a comenzar con otra marca distinta de una iglesia sana, que es comprometiéndonos unos con otros, y vamos a estar viendo acerca de lo que es la membresía de la iglesia local, ¿sí? Posiblemente a lo mejor has escuchado comentarios o hay personas que no quieren tener ninguna responsabilidad con la iglesia, así que pues omiten hacerse miembros. Pero durante estos estudios nos vamos a dar cuenta, vamos a ver que la membresía dentro de la iglesia es algo muy importante para todas las iglesias, y esta es una marca de una iglesia sana. Entonces el día de hoy lo que vamos a ver va a ser la pura introducción. Va a ser un poquito más corto que los estudios anteriores, pero bueno, vamos a empezar con lo que es la introducción, y este es el título: comprometiéndonos unos con otros, la membresía de la iglesia. Y bueno, el día de hoy casi va a ser más pura lectura, puro rollo, para irnos adentrando más o menos a lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. Y bueno, la mayoría de la gente piensa que la membresía de la iglesia es como la membresía de un club, que si quieres algunos beneficios extras o aspiras a ser un líder algún día, deberías unirte. Si no, deberías sentirte libre de ir y venir según te plazca. Al fin y al cabo, la membresía de la iglesia no está en la Biblia, ¿verdad? Y bueno, es algo que es muy cierto. Posiblemente ahí, por ejemplo, como sabemos, una de nuestras doctrinas que nos habla acerca de la Trinidad, explícitamente esta palabra no se dice en la Biblia, mas sin embargo, nosotros nos damos cuenta que realmente es un solo Dios, que actúan en 3 personas, ¿sí? Y por eso decimos que la Trinidad, porque hay sectas que niegan esto, pero claramente ahí se ve. Y bueno, también si vemos acerca de la membresía, no vas a escuchar o no vas a leer ahí en tu Biblia que los miembros de Éfeso, o que los miembros de Galacia, o que los miembros de Corinto, o que los miembros de Roma. No se menciona esta palabra así explícitamente, ¿sí? Entonces, es algo que es muy cierto, pero nos vamos a dar cuenta que recordando que Dios es un Dios de orden, vamos a ver que la membresía sí es parte fundamental, y aunque no se mencione como una palabra como tal, o se diga como lo mencioné de membresía, vamos a darnos cuenta que la iglesia primitiva sí tenía este orden, sí había miembros dentro de cada una de las iglesias, de cada uno en los distintos, pues podríamos decir ahí en Éfeso, en Corinto, en cada uno de estos lugares, sí había membresía, sí se practicaba. Y bueno, aquí una pregunta interesante: ¿qué piensas? Esta ya es para cada uno de nosotros.
¿Es bíblica la membresía de la iglesia? ¿Importa? Y bueno, lo que vamos a ver a través de este estudio es que argumenta que la membresía de la iglesia es bíblica y que cada cristiano debería ser miembro de una iglesia y que la membresía de la iglesia marca una profunda diferencia en la vida cristiana, ¿sí? Y bueno, recordemos que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, pasamos a ser miembros de lo que viene siendo la Iglesia Universal, ¿sí? Y bueno, también es importante que cada uno de nosotros acuda a una iglesia para alimentarse, para madurar, para desarrollar sus dones y talentos, pero bueno, también es importante que esta persona se comprometa, que participe como un miembro activo de la iglesia. ¿Y que esto para qué es? Para que nosotros podamos marcar una diferencia a los que están afuera, para poder identificarnos como parte de esa iglesia a la cual asistimos. Y bueno, empezaremos con nuestra necesidad de la membresía de la iglesia. El pecado es engañoso y necesitamos verdaderamente rendirnos cuentas unos a otros, ¿sí? Esto es algo importante, ¿sí? Como miembros de la iglesia vamos a tener esa necesidad, vamos a tener esa responsabilidad, vamos a poder acercarnos a nuestros hermanos y decirle: hermano, ayúdame a orar, estoy luchando contra tal situación, pues ora por mí. O hermano, últimamente estoy cayendo en tal pecado, ¿qué puedo hacer? Ayúdame, ¿qué consejo me das en cuanto a poder solucionar o poder luchar yo contra este pecado? Entonces, realmente es importante el que nos rindamos cuentas los unos con los otros, ¿sí? Si no va a pasar o va a ocurrir como en los Jueces, en el último capítulo, que es lo que nos decía, cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿no? Entonces, si no nos comprometemos, si no somos parte de una iglesia, pues vamos a actuar como los jueces en aquel tiempo. El pueblo de Israel en aquel tiempo adoraban a Dios como querían y hacían lo que ellos querían. Entonces, por eso es importante, ¿sí? Y aquí nos dice algo que es muy cierto: el pecado es engañoso, ¿sí? El pecado va a ser engañoso. Y bueno, recordemos que cada uno de nosotros diariamente luchamos contra él, ¿sí? Si aún perteneciendo a una iglesia, siendo parte de, estamos batallando, estamos luchando, ahora si no fuéramos miembros de una iglesia, pues realmente barrería con nosotros nuestro enemigo, ¿no? Nos acabaría fácilmente. Y bueno, a continuación consideremos el mandato de la membresía. Al fin y al cabo, si la membresía de la iglesia no es bíblica, no puede ser más que opcional. Pero creemos que tras haber considerado cuidadosamente la Escritura, verás que Jesús espera que cada cristiano sea un miembro comprometido de una iglesia local, ¿sí? Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, que seamos un miembro, pero no solamente un miembro no comprometido, sino que nos comprometamos con nuestra iglesia, y es lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Como lo mencioné ahorita, no se menciona la palabra membresía como tal, pero si nos damos cuenta, si nos vamos más a fondo, si estudiamos más a fondo la palabra de Dios, vamos a poder ver que había un orden, ¿sí? Cada iglesia tenía un orden y bueno, se tenían que rendir cuentas los unos a los otros. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en cada una de las sesiones por semana de esta serie de estudios? Bueno, las primeras 3 sesiones se centran en lo que es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ser el miembro? ¿Cuál es nuestro objetivo? El tener miembros en una iglesia local. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son nuestros desafíos como miembros de esa iglesia? ¿Y cuál es la naturaleza de la membresía de la iglesia? Y bueno, ¿para qué finalidad trabajamos como miembros de la iglesia? ¿Y cuáles son algunos de los obstáculos? Bueno, esta serie de preguntas vamos a estarlas contestando con la palabra de Dios a través de estos estudios, y vamos a darnos cuenta de la importancia de la membresía. ¿Qué significa exactamente que somos miembros los unos de los otros? ¿Sí? Todas estas preguntas a través de las sesiones, de los estudios, nos vamos a ir dando cuenta con la palabra de Dios claramente y vamos a irlas respondiendo.
La sexta sesión considera nuestras responsabilidades mutuas y hacia Dios como miembros de la iglesia. Y la séptima concluye nuestro estudio retirando el velo para vislumbrar la gloriosa realidad a la cual apunta la membresía de la iglesia, ¿sí? Entonces, esto va a ser lo que vamos a estar viendo, lo que vamos a estar estudiando durante estas próximas semanas acerca de la membresía y bueno, vamos a estar ahí recordando, vamos a estar ahí, a lo mejor tal vez algunos no lo sabemos, pero lo vamos a aprender acerca de la importancia de la membresía de la iglesia. Ya seas un escéptico, un indeciso o un miembro de la iglesia activo, esperemos que estos estudios te muestren la necesidad, el poder y la hermosura de la membresía de la iglesia. Este es el objetivo en sí de estos estudios, sí, que nos muestren la necesidad, cuál es el poder de la membresía y bueno, la hermosura de esta, sí, el que podamos pertenecer a una iglesia local. Entonces, esto es lo que vamos a estar estudiando. Y bueno, aquí se mencionan tres clases de personas, ¿no? El escéptico es aquel que, bueno, dice, no, pues es que no está marcado en la Biblia, no viene en la Biblia, así que no, eso no es bíblico, la membresía no es bíblica. Yo puedo hacer y deshacer como yo quiera, yo puedo ir un domingo sí, un mes no, y no me perjudica nada. Y bueno, también vemos a un indeciso que tiene una idea más o menos acerca de la membresía, pero todavía no está muy seguro. Y por último tenemos a aquellos que son miembros constantes o que son parte de la iglesia activamente. Y bueno, continuando con esta introducción, una marca importante de una iglesia sana es un entendimiento bíblico de lo que es la membresía. Sí, es lo que vamos a ver en esta reflexión. Vamos a continuar, que esta también es una marca importante. Todas las marcas que hemos estado viendo, cada una de esas marcas que hemos reflexionado, estudiando, todas son importantes y son una evidencia clara y visible de que esa iglesia realmente es una iglesia sana, que es una iglesia que realmente va por buen camino. Y bueno, es una iglesia que realmente predica y habla lo que es una enseñanza sana, ¿sí? Que no distorsiona, que no le quita ni le pone a lo que es la palabra de Dios. Y bueno, ¿es la membresía de la iglesia un concepto bíblico? Como lo mencioné, en un sentido no lo es. Si abrimos en el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar ningún relato. Y bueno, aquí nos pone un ejemplo, ¿no? No encontrar ningún relato, digamos, de Priscila y Aquila mudándose a la ciudad de Roma, buscando una iglesia, después otra, y finalmente decidiéndose unirse a una tercera. Si buscamos esto en la Biblia, no vamos a encontrar, ¿sí? De personajes o de hombres de la iglesia primitiva que estuvieran buscando membresías en distintas iglesias. Por lo que sabemos, nadie iba de compras para encontrar una iglesia, porque solo había una iglesia en cada comunidad. En ese sentido, no encontrarás una lista de miembros de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y como lo mencioné, y bueno, recordando la iglesia primitiva, siempre en cada lugar, en cada localidad, siempre nomás había una, ¿sí? En Corinto, en Galacia, en Éfeso, siempre nomás se encontraba una iglesia, entonces cada comunidad, como vemos, nomás había una iglesia. Entonces no era como hoy en la actualidad, que en un municipio, en una localidad, podemos encontrar varias iglesias, ¿sí? Podemos encontrar distintas iglesias y podemos ir a la que más nos agrade o a la que más nos guste estar o que por comodidad nos queda más cerca, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, bueno, en aquel tiempo era una iglesia por comunidad. Hoy en la actualidad, bueno, aquí es un poquito diferente porque hay varias en una localidad, ¿sí? Y bueno, como hay buenas iglesias, también va a haber iglesias que no son o que no tienen una enseñanza sana. Y bueno, las iglesias del Nuevo Testamento aparentemente tenían listas de personas, como la lista de viudas que eran sustentadas por la iglesia, y en 1 Timoteo capítulo 5, de forma más significativas, algunos pasajes del Nuevo Testamento sugieren que las iglesias tenían algún modo de identificar a sus miembros.
sabían quién pertenecía a sus asambleas y quién no. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, aquí en 1 Timoteo capítulo 5, ¿sí? Se habla de lo de las viudas y ahí Pablo da algunas instrucciones. Y también si ponemos atención en las cartas de Pablo, cuando se despide, ahí en cada una de las cartas siempre menciona a ciertas personas, ¿sí? Entonces ahí podemos darnos cuenta que sí había miembros, sí había personas ahí, un conjunto de personas que formaban una membresía dentro de esa localidad, ¿sí? Ahí cuando Pablo mandaba las cartas a las distintas iglesias. Y bueno, aquí nos pone un ejemplo, ¿sí? En una ocasión, por ejemplo, un hombre en la iglesia de Corinto estaba viviendo en inmoralidad, y el texto ahí nos lo dice, cual ni aún se nombra entre los gentiles, ahí en 1 Corintios 5:1. Pablo escribió a los corintios y les dijo que excluyesen a ese hombre de su asamblea. Ahora, paremos y pensemos acerca de esto. No puedes excluir formalmente a alguien si esa persona no está incluida formalmente para empezar. ¿Sí? Entonces, esta persona estaba ahí viviendo en un pecado. Entonces, si esta persona no fuese miembro de la iglesia de Corinto, no podría el apóstol Pablo decirle, ¿saben qué? Esta persona está viviendo mal, exclúyanla, ¿sí? Entonces, no podría haber esa disciplina, ¿sí? No podría el apóstol Pablo decirles a los miembros que lo excluyeran así porque sí. Entonces, aquí nos damos cuenta en este ejemplo que realmente sí había membresía, sí, se manejaban con una membresía. Y este es el pasaje ahí en 5:1, ¿sí? que es el que nos mencionaba ahorita, dice ahí, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Sí, estaba viviendo una situación, pues era muy delicado el pecado en el cual estaba viviendo este hombre, y bueno, nos damos cuenta que el apóstol Pablo estaba pidiendo que se le disciplinara. Entonces, realmente si no pertenecemos, si no somos miembros de una iglesia, pues no se nos puede exigir, no se nos puede decir, ¿sabes qué? Oye, estás viviendo mal. Entonces, realmente por eso sí es importante el pertenecer o ser parte de una iglesia local. Y bueno, parece que Pablo vuelve a referirse a este mismo hombre en su siguiente carta a los Corintios, al decir que para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Ahí en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 6, nomás que aquí está en Nueva Versión Internacional. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que esta persona, bueno, fue disciplinada, tuvo un tiempo de disciplina. ¿Qué pasó? Bueno, posiblemente se arrepintió, se dio cuenta de su error, se dio cuenta que estaba mal delante de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, el apóstol Pablo les manda otra carta y les dice, no, oigan, ya lo castigaron lo suficiente, él ya entendió, entonces ya vuélvanlo a aceptar, sí, ahí parafraseando. Ahorita vamos a darle lectura en las dos versiones. Ahí en la Reina Valera 60 nos dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y bueno, en la Nueva Versión Internacional nos dice lo que leí ahorita, para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría, es la Nueva Versión Internacional, como lo mencioné. Entonces, bueno, nos damos cuenta que realmente sí había un sistema, sí había una membresía, ¿sí? Como lo mencioné, si no hubiese esta membresía local, bueno, los demás personas, los demás creyentes de Corinto, no podrían haber disciplinado a esta persona de este caso, ¿no? A este muchacho o este joven que nos menciona en este caso. Y bueno, en la segunda carta nos damos cuenta de que ya él había comprendido, había aceptado. Y bueno, el apóstol Pablo les pide nuevamente que lo reciban, ¿no? Que lo vuelvan a aceptar como parte de. Continuando con nuestra introducción, dice, detente y piensa de nuevo. Solo puedes tener una mayoría. Si hay un grupo definido de personas, en este caso, una membresía de la iglesia definida. Entonces, aquí nos damos cuenta, en este caso, cómo sí se manejaba la membresía, que sí se distinguían
como parte de una iglesia local, ¿sí? Entonces, vemos claramente que cada localidad, cada iglesia, en cada comunidad, sí usaba este sistema, aunque, como lo mencioné, no se dice claramente o no se dice explícitamente la membresía de tal iglesia, pero nos damos cuenta que sí se manejaba, sí estaba organizada como una membresía. Pablo se preocupaba de quién estaba dentro y quién estaba afuera. Le importaba porque el Señor Jesús mismo había dado a las iglesias la autoridad de trazar una línea del mejor modo humanamente posible a su alrededor, con el fin de diferenciarse del mundo, ¿sí? Entonces, esto era algo que el apóstol Pablo le preocupaba, ¿sí? Que la iglesia realmente en aquel tiempo, y bueno, hoy en la actualidad también, dé un buen testimonio, ¿sí? Recordemos que desde aquel tiempo ya había personas que se infiltraban dentro de las iglesias, ¿sí? Había falsos creyentes que se metían a las iglesias con el objetivo de ¿qué? De dañar a la iglesia, ¿sí? Hacer que hubiera división, y no solamente que hubiera división dentro de ella, sino que también tuviera una mala imagen pública, ¿no? Recordemos que el Señor quiere que nosotros nos diferenciemos de las personas de afuera. Entonces ya con esto, ya con esas personas que se infiltraban, pues ya daban un testimonio diferente a lo que Dios quiere de nosotros. Y esta era la preocupación de Pablo y de los discípulos de Jesús, que dieran un testimonio que realmente eran parte del pueblo de Dios. Y bueno, aquí están los pasajes que nos habla acerca de la autoridad que nos dio el Señor, ¿sí? Ahí en Mateo dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahí Mateo 18:18. Y bueno, también nos pide ver ahí Juan, capítulo 16, versículo 19. Mateo, perdón, ahorita iba a ser Mateo, y va a ser Juan 20:23. Dice ahí en Mateo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí en Mateo 16:19. Y Juan 20:23 dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos, ¿sí? Entonces vemos aquí que el Señor nos dio esa autoridad a los líderes de la iglesia local, y bueno, para que nosotros podamos tener orden, para que las iglesias puedan tener orden y sobre todo puedan dar un buen testimonio ante los de afuera, ¿sí? Ante las personas que no son creyentes en Cristo. Y bueno, hemos dicho que las iglesias sanas son congregaciones que se reflejan cada vez más al carácter de Dios. Por tanto, nuestros registros terrenales deben de aproximarse tanto como sea posible a los mismos registros del cielo, aquellos nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahí está, bueno, nos da las citas de Filipenses 4:3 y Apocalipsis 21:27. Dice ahí Filipenses: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y bueno, Apocalipsis 21:27 nos dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí Apocalipsis 21:27. Una iglesia sana recibe y descarta a individuos que profesan fe, tal y como enseñan los autores del Nuevo Testamento. Es decir, se busca tener una comprensión bíblica de lo que es la membresía. Y bueno, ¿qué significa una membresía bíblica? Bueno, uno de los significados de la membresía bíblica es que significa un compromiso, ¿sí? Un templo tiene ladrillos, un rebaño tiene ovejas, una vid tiene ramas y un cuerpo tiene miembros. En un sentido, la membresía de la iglesia comienza cuando Cristo nos salva y nos hace miembros de su cuerpo. No obstante, su obra ha de tener su expresión en una iglesia local. En este sentido, la membresía de la iglesia comienza cuando nos comprometemos con un cuerpo
en particular. Ser cristiano significa estar unido a una iglesia, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice algo que es muy interesante. Recordemos que cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando tenemos ese encuentro personal con Él, bueno, pasamos a ser parte del cuerpo universal. Pero también es importante para poder desarrollarnos, para poder madurar, para poder servirle, para poder crecer, que nos añademos o que pertenezcamos a un cuerpo en particular. ¿Y cuáles son estos cuerpos particulares? Bueno, las iglesias, ¿sí? Por eso es importante el ser miembros de una iglesia, ¿sí? El ser un miembro de una iglesia, el pertenecer a una iglesia local para poder crecer, para poder desarrollarnos, para poder expresar todo lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y una vez que tuvimos ese encuentro personal con Él. Y bueno, ahí Hebreos, me gustaría que los que van a ver el estudio por internet, los que están aquí, busquemos ahí Hebreos 10, 23, 25. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice ahí? Ahí los que lo van a ver en casa, bueno, ahí síganme con su vista, dice ahí la palabra de Dios: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sí? Entonces, es interesante este pasaje y bueno, nos anima, nos exhorta al que pertenezcamos, al que seamos parte de una iglesia local, que busquemos ser miembros de una iglesia local. ¿Sí? Volviendo al ejemplo de los jueces, ¿sí? Si no nos congregamos, si no somos parte de una membresía local, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en nuestras vidas como creyentes? No vamos a madurar, no vamos a desarrollar nuestros talentos, vamos a hacer lo que queramos, e incluso vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a una membresía local, no somos parte de un grupo en el cual se comparta una enseñanza sana. Entonces aquí por eso el autor es a lo que nos exhorta, nos anima ahí en 23, 25, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y bueno, ahí en el 24, ¿no? El considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es ahí algo interesante, ¿sí? Que debemos de hacer como parte de una iglesia local, como miembros de una iglesia local. La membresía de la iglesia no es simplemente una casilla que una vez marcamos en una hoja, ¿sí? No es un club, no es un sentimiento emocional, no es una expresión de afecto a un lugar familiar, no es una expresión de lealtad o deslealtad hacia los padres. Debe de ser el reflejo de un compromiso vivo, o si no, no vale para nada. De hecho, es peor que algo que no vale para nada. Es peligroso, como lo vamos a ver ahorita en breve. Entonces, claramente nos damos cuenta que la membresía de una iglesia, el ser parte de una iglesia, no es como entrar a un club, no es algo emocional, ¿sí? No es algo de que, hoy sí quiero ser miembro de la iglesia, mañana no sé, o mañana a lo mejor no. Tal vez no es tampoco una expresión de afecto familiar, tampoco es esto, ¿sí? Tal vez tú puedes pensar, bueno, pues mis papás fueron miembros de tal iglesia, pues yo también voy a continuar y voy a ser miembro de ella, ¿no? Nos damos cuenta claramente que no. Tampoco es una expresión de lealtad o deslealtad, ¿sí? En este caso, bueno, hacia los padres, sino que debe de ser el reflejo de un compromiso vivo, ¿sí? El que tú realmente, así como Dios te ha amado, así como Dios dio a su Hijo por ti, así como Dios mandó a su Hijo a que muriera en una cruz para reconciliarse, bueno, esta es una muestra que tú le debes de dar a Dios, el comprometerte, que sea algo que tú sientes en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por ti, ¿sí? Que sea un compromiso vivo, que sea tú agradeciéndole a Dios por lo que Él hizo por ti. Si no, bueno, como vemos aquí, pues no vale para nada.
Y bueno, hasta cierto punto también puede ser peligroso. ¿Y cuál es ese peligro? Vamos a ver cuál es ese peligro. Bueno, ahorita vamos a continuar. La membresía bíblica de la iglesia significa asumir responsabilidad. La práctica de la membresía de la iglesia entre los cristianos tiene lugar cuando los cristianos se aferran a los unos a los otros con responsabilidad y con amor. Al identificarnos en una iglesia local, en particular, no solo estamos diciendo a los pastores de la iglesia y a los otros miembros que nos comprometemos con ellos, sino que nos comprometemos con ellos a reunirnos, a ofrendar, a orar y a servir. Les estamos diciendo que esperen ciertas cosas de nosotros y que nos consideren responsables, si no, seguimos haciéndolas, ¿sí? Entonces, bueno, es un compromiso, sí es un compromiso. Cuando uno es parte de una iglesia local, bueno, vemos que también hay responsabilidades que tú tienes que cumplir como parte de esa iglesia, como miembro activo de esa iglesia, ¿sí? ¿Recibes beneficios? Sí tienes beneficios, pero también hay responsabilidades, ¿sí? Y bueno, esas responsabilidades, aquí nos menciona algunas, ¿sí? El reunirnos regularmente, ¿sí? Muchas de las veces, pues, fallamos en esto. Otra de las cosas, el ofrendar, ¿sí? A veces somos de mano dura o no nos gusta el ofrendar. Otra de las veces otra de nuestras responsabilidades es el orar, ¿sí? Por nuestros líderes, por los demás miembros de nuestra iglesia, por nosotros. Y otra de las cosas también que es importante es el compromiso o la responsabilidad de servir, ¿sí? Recordemos que Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, y bueno, una de nuestras responsabilidades como parte de esa iglesia local es ejercer lo que Dios nos ha dado, ¿sí? El don, el talento que Dios nos ha dado, tenemos que usarlo en nuestra iglesia. Y bueno, otra de las cosas que vemos aquí, ¿no? Es que se nos considere responsable de hacer mal uso de ello si no cumplimos. Unirse a una iglesia es un acto en el que decimos, ahora soy tu responsabilidad y tú eres mi responsabilidad. Sí, esto es contrario a la cultura, aún más es contrario a nuestras naturalezas pecaminosas. La membresía bíblica significa asumir responsabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, nos damos cuenta aquí en esta frase que cuando nos unimos a una iglesia local, bueno, la iglesia local se hace responsable de nosotros. ¿Y cuál es esa responsabilidad de esa iglesia? Es dar una enseñanza sana, pero bueno, también nosotros asumimos una responsabilidad con ella. ¿Y cuál es esa responsabilidad que asumimos con ella? Bueno, es el dar buen testimonio, el usar nuestros dones y talentos para esa iglesia, para el beneficio de esa iglesia, para que esa iglesia pueda crecer, pueda anexar más miembros. Entonces, aquí nos damos cuenta que la iglesia tiene responsabilidad con nosotros, pero también cada uno de los miembros en particular tiene una responsabilidad hacia la iglesia. Y bueno, es algo que debemos de asumir. Proviene de nuestras obligaciones mutuas, según las vemos enfatizadas en todos los pasajes bíblicos que nos hablan de reciprocidad. Amarse unos a otros, servir unos a otros, animarnos unos a otros. Todos estos mandatos deberían de estar incluidos en el pacto de una iglesia sana. Entonces, continuando, nos dice ahí, los miembros de una iglesia madurarán en el reconocimiento de sus responsabilidades mutuas. Cuanto más estimen el evangelio, entiendan que la conversión es una obra de Dios y evangelicen enseñando a los interesados a considerar el costo, de este modo menos cristianos considerarán sus iglesias como algo estilo. Ven como te plazca y obtén lo que quieras. Una tienda más que visitar en el centro comercial o mercados cristianos, ¿sí? Entonces, esto es interesante. Si los miembros de la iglesia local estiman más el evangelio, entendemos que la obra es de Dios, que a nosotros nomás nos corresponde dar la enseñanza y que, bueno, evangelicemos enseñando a los interesados a que consideren el costo, como lo mencioné en los estudios anteriores, ¿no? Una de las cosas que mencioné, que dentro de nuestra evangelización tiene que ser honradamente,
¿sí? Tienes que decirle a la persona qué es lo que va a ganar y qué es lo que va a perder, ¿sí? No omitir nada. ¿Por qué? Porque recordemos que el ser creyente, el tener un encuentro personal con Cristo, también hay sacrificios, ¿sí? Hay sacrificio. Entonces, es importante que las personas se lleven este concepto, que lo entiendan bien. ¿Para qué? Para que ellos no agarren ese estilo que nos dice aquí, ven como te plazca, obtén lo que quieras, o bueno, una tienda más ahí para que visites, o un lugar ahí para el cual vayas tú, y bueno, te entretengas un rato ahí dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, es importante que maduremos y que veamos estas responsabilidades mutuas, y bueno, que aquellos que vayan a ser posibles miembros de nuestras iglesias también consideren todo esto y asuman ese compromiso, esa responsabilidad, primeramente con Dios y bueno, también con los hermanos. Más las verán como un cuerpo en el que todas las partes se preocupan por las otras, el hogar en el que viven. Tristemente, no es extraño encontrar una gran diferencia entre el número de personas que oficialmente consta en la lista de membresía y el número que asiste regularmente. Imagínate una iglesia de 3,000 miembros con solo 600 que asisten de regularidad. ¿Sí? Esto es triste y tristemente pasa, ¿sí? En muchas iglesias tienen una lista extensa, tienen una lista de bastantes miembros, pero realmente los que se comprometen o realmente los que trabajan, los que son activos, son muy pocos. Entonces, esto es importante ahí también que entendamos que cuando somos miembros de una iglesia, bueno, es un compromiso, una responsabilidad a apoyar a mis hermanos, a ayudarles, a orar por ellos, y bueno, todo lo que conlleve como parte de esta membresía. Y bueno, este es un ejemplo que sí es cierto, que sí pasa. Aquí nos pone tal vez un ejemplo algo exagerado, ¿no? O tal vez sí puede ser cierto que haya 3,000 miembros, pero de esos 3,000, pues ¿cuántos son activos? ¿Cuántos están comprometidos? Pues tristemente hay 600, ¿no? Entonces esto es triste realmente. ¿Y por qué es triste? Porque hoy en la actualidad pues los creyentes no le damos esa importancia a la membresía, ¿no? Al pertenecer a una iglesia. Me temo que muchos pastores, bueno, estas ya son palabras del autor, del quien escribió el libro, el autor de este libro, dice: me temo que muchos pastores evangélicos hoy puedan estar más orgullosos de su llamada membresía que preocupados por el gran número de miembros que no asiste. Según un estudio reciente, la Iglesia Bautista del Sur típica tiene 233 miembros y solo 70 asisten el domingo por la mañana. Bueno, esto ahí en esta iglesia ha de ser de ahí de Estados Unidos, del sur, y bueno, es interesante ver lo que dice, ¿no? Que 233 miembros, pero de estos 233, ¿cuántos apoyan? ¿Cuántos son activos? Nomás 70. ¿Sí? Entonces, esto también es algo muy triste que a veces pasa dentro de los líderes de las iglesias, ¿no? Que a veces están orgullosos por la cantidad tal vez de miembros que tienen, en vez de preocuparse por los miembros que no participan. Él dice, bueno, ahí en mi membresía yo tengo tantos, pero ¿cuántos de esos miembros que tienes realmente son activos? ¿Cuántos de esos miembros que tienes realmente son personas comprometidas, que son personas fieles? ¿Sí? Entonces también ahí a veces los pastores caen, los líderes de las iglesias caen en esos errores, ¿no? El sentirse orgullosos por tal vez tener muchos miembros, pero realmente les debería o nos debe de preocupar no la cantidad, sino la calidad de esos miembros. ¿Sí? Ahí estamos viendo la iglesia de 3,000, nada más 600. La iglesia de 233, 70. Entonces, no, la cantidad no es algo para estar orgullosos, sino que nos debe de preocupar el por qué la mayoría no se compromete, no se hace responsable, no participa, no es fiel, no es regular. Ahora, ¿son nuestras ofrendas mejores? ¿Qué congregaciones tienen presupuestos que igualen? Ya ni hablemos de que excedan el 10% de la renta anual combinada de sus miembros. Hay limitaciones físicas que pueden impedir la asistencia
y cargas económicas que imposibilitan el poder ofrendar. Pero aparte de esto, uno se pregunta si las iglesias están haciendo ídolos de sus cifras, ¿sí? Entonces, la iglesia debe de reflexionar en esto. Tal vez a lo mejor hemos caído en ese error de hacer un ídolo de las cifras con las que contamos. Los números pueden ser idolatrados tan fácilmente como las imágenes talladas, quizá con más facilidad. No obstante, Dios evaluará nuestras vidas y juzgará nuestra labor. Pienso más que contar nuestros números, creo que debemos de preocuparnos más por la calidad de nuestros miembros, ¿sí? Es mejor calidad que cantidad. Si son poquitos miembros dentro de una congregación, pero todos jalan parejo, bueno, esa iglesia va a ser de gran testimonio, va a ser de gran impacto, y bueno, las personas se van a interesar en esa iglesia. La siguiente significado de la membresía. La membresía bíblica significa afirmar la salvación. Y bueno, aquí vamos a ver el peligro que habíamos mencionado anteriormente. ¿Y cuál es ese peligro? ¿Por qué hay tanto peligro con los miembros que no asisten y eluden responsabilidades? Los miembros que no se involucran confunden tanto a los miembros de verdad como a los que no son cristianos en cuanto a lo que significa ser cristiano, ¿sí? Un miembro que no está involucrado, que no está comprometido a su iglesia, es lo que va a hacer, es lo que va a ocasionar que los demás personas se confundan, e incluso que dentro de la misma iglesia haya esa confusión, ¿sí? Mira, él es un miembro y hace lo que quiere. Bueno, entonces pues yo también voy a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso nos exhorta aquí el hecho de que significa el afirmar la salvación, ¿sí? Por eso muchas veces las personas ven al cristianismo o ven a los cristianos como un club, ¿sí? Un club de fin de semana o una actividad para perder la mañana del domingo, ya que no hay nada interesante pues en la televisión o no hay nada que pueda distraerlos en ese momento. Es a lo que lleva a pensar a las personas, ¿sí? El decir, pues voy a la iglesia, voy ahí al culto. Ya pasé mi mañana ahí, unas 2-3 horas, y a ver qué aprendo, o a ver qué me enseñan, ¿sí? Entonces, por eso es importante, como lo mencioné, que las personas asuman su responsabilidad, que se comprometan, y bueno, también esto sirve para afirmar la salvación de la persona, ¿sí? Recordemos que el Señor Jesús nos dijo, ¿no? Por sus frutos los conocerán, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos decir o cómo podemos nosotros afirmar realmente, no, este hermano sí es salvo, si no vemos en él un compromiso, si no vemos en él que apoya a la iglesia, que asista regularmente? Pues no lo podemos decir realmente, ¿sí? Si realmente esa persona sí es salva y sí está comprometida con el Señor. Los miembros activos no hacen ningún favor a los miembros inactivos cuando les permiten seguir siendo miembros de la iglesia, ¿sí? Muchas de las veces los líderes cometemos este error o cometen este error de con tal de no descontar o de no afectar el número, la cantidad de miembros. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, les permiten seguir estando, ¿sí? Muchas iglesias cometemos tal vez este error, ya que la membresía es el respaldo colectivo de la iglesia con respecto a la salvación de una persona. Bueno, nos pregunta, ¿entendiste eso? Al llamar a una persona miembro de tu iglesia, estás diciendo que ese individuo tiene el respaldo de tu iglesia para ser reconocido como cristiano, ¿sí? Entonces, cuando mencionamos o decimos que somos miembros, bueno, realmente a través de esto nosotros o los demás miembros respaldamos a esa persona y decimos, no, él sí es realmente un hijo de Dios, es lo que estamos afirmando, ¿no? Si una congregación no ha visto a un individuo durante meses o incluso años, ¿cómo puede testificar que esa persona está corriendo fielmente la carrera? Si un individuo ha desaparecido y no se ha unido a otra iglesia que crea en la Biblia, ¿cómo sabemos si él o ella fueron jamás parte de nosotros? No sabemos necesariamente que talas personas no involucradas no sean cristianas, simplemente no podemos afirmar que lo sean. Y bueno, esto es algo que es muy cierto, no podemos respaldar
a una persona que se desapareció por mucho tiempo si no sabemos qué estilo de vida está viviendo? Si no puedes tú decir, no, él sí es un buen cristiano, si no sabes o si no has sabido de él durante un tiempo, no has sabido cómo ha estado viviendo, qué testimonio ha estado dando con sus familiares, en su trabajo, donde se desenvuelva, ¿cómo tú vas a respaldar esto? ¿Sí? No podemos decirlo si esa persona realmente no es activa. Y bueno, nos dice ahí primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, realmente podemos darnos cuenta aquí, o bueno, como dice la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos si él o ella fueron jamás parte de nosotros? Si no se comprometió, si no buscó otra iglesia, o sea, ¿cómo podemos nosotros respaldar a esas personas? Y bueno, aquí 1 Juan 2:19, como lo leímos, lo que nos dice, no tenemos que decir a dicha persona, sabemos que va a salir al infierno, no tenemos por qué condenarla, no tenemos por qué enjuiciarla, dar un juicio sobre ella, pero sí le podemos decir, tenemos que decir que ya no podemos expresar nuestra confianza de que vayas a ir al cielo, ¿sí? No podemos enjuiciar a la persona, no sabemos cuál fue la situación que a esa persona lo alejó por un tiempo de los caminos de Dios. No podemos, no tenemos ni el derecho de decirle, sabemos que vas a ir al infierno, o de juzgarla, ¿no? Pero lo que sí podemos decirle, bueno, mira, ¿sabes qué? Pues te desapareciste buen tiempo de la iglesia, yo ya no puedo expresar con confianza de que realmente sí eres salvo, ¿sí? Cuando una persona está perpetuamente ausente, el respaldo de una iglesia es, en el mejor de los casos, ingenuo y deshonesto en el peor, ¿sí? Entonces, esto es también algo muy importante para las iglesias y bueno, a veces caemos en ese error, ¿no? De que respaldamos a las personas, pero ya no sabemos cuál es su situación o cómo han estado viviendo. Una iglesia que practica la membresía bíblica no requiere la perfección de parte de sus miembros. Y recordemos que somos seres humanos, no somos perfectos, que estamos en un proceso de santificación, que cada día tenemos que ir pareciéndonos más a Jesús, tenemos que vivir como Él vivió durante su ministerio, durante el tiempo que estuvo aquí. Pero ¿qué es lo que se requiere en las iglesias? Humildad y honestidad, ¿sí? No les pide tomar decisiones huecas, sino un discipulado verdadero, ¿sí? No le quita importancia a las experiencias personales que uno pueda tener con Dios, pero tampoco supone demasiado de aquellos que aún no han sido perfeccionados. Y bueno, esta es la razón por la que el Nuevo Testamento presenta un papel para la afirmación colectiva por parte de aquellos que están en un pacto con Dios y con los demás. Y bueno, la membresía bíblica tiene un significado, y bueno, esto ya son estadísticas o son cosas del autor que nos presenta como ejemplo. Dice ahí el autor, espero ver que las estadísticas de membresía en las iglesias tengan cada vez más significado para que los miembros de nombre se conviertan en miembros de hecho, ¿sí? Tristemente en la actualidad así pasa en las iglesias, ¿sí? Hay más miembros de nombre que miembros de hecho, ¿no? Que realmente están comprometidos con la iglesia. De vez en cuando esto significa quitar algunos nombres de la lista de membresía, aunque no de nuestros corazones, y es algo que nos dice, es algo que nos sugiere el autor que hagamos, ¿no? Quitar algunos nombres de aquellas personas pues que tal vez ya nos involucraron, pero no desecharlas completamente, sino el considerarlas, el hablar con ellas, el visitarlas, el ver qué necesidad tiene, ¿no? O el por qué se ha retirado como miembro de la iglesia. En la mayoría de los casos esto implica enseñar a los miembros nuevos lo que Dios quiere para la iglesia y recordar continuamente a los miembros actuales su compromiso con la vida de la iglesia. Y bueno, el autor nos pone ahí el ejemplo de su iglesia, dice, en mi propia iglesia hacemos esto de diversas maneras, desde hacer clases de membresía
hasta leer el pacto de la iglesia en voz alta cada vez que tomamos la cena del Señor. Según nuestra iglesia, ha ido creciendo en sanidad o en santidad, a lo mejor tuve error de dedo. El recuento de la asistencia los domingos por la mañana ha excedido el número de nombres escritos oficialmente en nuestras listas. Ciertamente este debería ser tu deseo para tu iglesia también, ¿no? Aquí el autor nos comparte ese ejemplo, cómo ellos han tratado pues de que los miembros sean más comprometidos, sean más responsables, que tengan un compromiso. Ya él nos menciona ahí algunas cosas que han estado haciendo, que siguen haciendo. Y bueno, ahí nos recuerda, ¿no? Y nos dice un buen resultado para ellos, ¿no? Dice ahí que, bueno, más gentes se han involucrado a los servicios de los domingos que de los que realmente están escritos en la lista de membresía, ¿no? Y bueno, este debe de ser nuestro deseo, ¿no? Como parte de una iglesia local, que todos los que somos miembros estemos comprometidos, que todos los que somos miembros podamos dar ese testimonio hacia los de afuera, ¿no? Que los de afuera vean que realmente esta es una iglesia sana y que realmente tiene una enseñanza sana, que es diferente a las demás iglesias, ¿no? Bueno, continuando dice, nos amaremos bien a nuestros viejos amigos, no amaremos bien a nuestros viejos amigos si les permitimos mantener su membresía en nuestras congregaciones por razones sentimentales. Les amamos animándoles a unirse a otra iglesia donde puedan amar y ser amados semanalmente e incluso diariamente, ¿sí? Bueno, va a haber situaciones en las cuales tal vez algún miembro pues tenga que salir de la ciudad, del país, pero se le anima, se le recomienda que vaya y busque una iglesia donde se predique la sana doctrina y que luego, encontrándola, se involucre con ellos y, bueno, que sea parte activa, ¿no? Muchas de las veces esto es lo que debemos de hacer como miembros, y cuando algún miembro por alguna razón tenga que dejar o darse de baja como parte de nuestra membresía, es lo que debemos animarles, ¿no? Que busquen otra iglesia donde haya enseñanza sana y que se unan a esa iglesia para que sean parte activa, ¿no? Y bueno, aquí nos dice ahí acerca de su pacto, dice, en el pacto de mi iglesia, por tanto, prometemos, cuando nos vayamos de este lugar, nos uniremos tan pronto sea posible a otra iglesia donde podamos llevar a cabo el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Este compromiso es parte de un discipulado sano, particularmente en nuestra época de temporalidad. Entonces, bueno, este es el ejemplo que nos da el autor, el escritor, en cuanto a en lo que ellos hacen en su iglesia, la membresía de su iglesia, el pacto que ellos tienen, y bueno, es un pacto interesante, ¿no? Ahí es un compromiso en el cual cada miembro activo pues dice, pues yo yéndome de aquí, voy a buscar una iglesia donde pueda llevar este mismo pacto y sobre todo los principios de la palabra de Dios. Bueno, es interesante lo que hacen en esta iglesia, o el pacto que tienen ahí los miembros una vez que cambian de iglesia. Una práctica renovada de una membresía de la iglesia cuidadosa tendrá muchos beneficios. Hará que el testimonio de nuestras iglesias hacia los inconversos sea más claro, hará más difícil que las ovejas más débiles se extravíen del rebaño y se sigan considerando a sí mismos ovejas. Ayudará a dar forma y a enfocar mejor el discipulado de más cristianos maduros. ¿Sí? Estos son beneficios de aquellas iglesias que practican o que tienen una membresía renovada, ¿no? Una membresía dentro de la iglesia que es renovada. Bueno, nos damos cuenta que va a tener más beneficios, ¿no? Y bueno, uno de estos es interesante, bueno, todos son interesantes, es el hecho de que la iglesia va a dar un testimonio hacia los inconversos, y este testimonio va a ser más claro. Otra de las cosas que es buena para la iglesia es que ya no va a haber nuevos creyentes tan débiles, sino que día a día se van a ir fortaleciendo, van a ir aprendiendo, van a ir adquiriendo ese conocimiento tanto teórico como práctico, para que sean unos buenos discípulos. Y bueno, también nos va a ayudar a dar forma y enfocar mejor
el discipulado de más cristianos maduros, ¿sí? Ya no va a haber cristianos inmaduros o va a ser menos cristianos maduros, ¿no? Entonces, es interesante lo que vamos a estar viendo durante estas semanas acerca de lo que es la membresía de una iglesia local. También va a ayudar a los líderes de la iglesia a saber exactamente de quiénes son responsables. En todo esto, Dios va a ser glorificado. Ora para que la membresía de la iglesia llegue a significar más de lo que significa actualmente. De este modo, podremos saber mejor por quién orar y a quiénes animar y exhortar en la fe. La membresía de la iglesia implica estar involucrados en el cuerpo de Cristo de formas prácticas. Significa viajar juntos como extranjeros y advenedizos en este mundo, según nos vamos dirigiendo hacia nuestro hogar celestial. Ciertamente otra marca de una iglesia sana es un entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia. Bueno, así concluimos lo que viene siendo nuestra introducción, lo que vamos a estar viendo durante estas semanas acerca de la membresía, un entendimiento bíblico, como lo mencioné al principio. La palabra membresía no se menciona directamente, puedes buscar en todas las cartas, en todo el Nuevo Testamento puedes darle lectura y no se dice los miembros de tal iglesia, los miembros de aquella iglesia, pero a través de cómo vivió la iglesia primitiva, a través de las enseñanzas de Pablo, a través de la enseñanza de los discípulos, de los apóstoles, nos damos cuenta o vamos a ver claramente que sí había un orden, sí había una membresía local dentro de las iglesias, ¿sí? Aquellos nuevos creyentes se adherían a las iglesias, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo, un entendimiento bíblico de la membresía. Y bueno, la semana 1, si Dios nos presta vida, la próxima semana vamos a estar viendo la necesidad de la membresía. Este va a ser nuestro primer estudio y bueno, ahí ir leyendo, vayamos estudiando ahí el libro de Hebreos capítulo 3 para leer los versículos del 7 al 14. Ahí van a estar basadas, como en cada estudio, las preguntas de reflexión, ¿sí? Las preguntas que contestamos aquí. Entonces, a irlas leyendo, ir leyendo este pasaje, irlo comprendiendo para, si Dios mediante la próxima semana, poder ir reflexionando en las preguntas del estudio. Y bueno, sin agregar nada más, que el Señor les bendiga. Primeramente Dios, nos vemos la próxima semana y vamos a empezar con este estudio, la necesidad de la membresía. Que el Señor les bendiga.